En muchas ocasiones no entendemos o batallamos para entender, porque a veces no se nos explica como debe de ser, a veces lo damos por hecho, a veces lo creemos que ya lo sabemos, o medio vemos cómo es y lo seguimos haciendo así. Estoy hablando de la oración. La oración en cualquier religión es primordial. Estemos hablando de los musulmanes, estemos hablando de los católicos, cristianos, todo el mundo. Cualquier religión o cualquier filosofía espiritual, vamos a decirlo de esa manera, maneja la oración. Pero luego la oración, nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, nos perdemos un poquito en lo que es la oración y cómo se debe de hacer esa oración. Estuve por ahí investigando un poquito. Obviamente ustedes saben que cuando nosotros investigamos o que estamos estudiando para poder dar y compartir un tema, el primerito que sale ahí afectado y bendecido, obviamente pues es la persona que está buscando acerca del tema. En el caso muy personal, pues a mí la oración siempre me ha llamado mucho la atención, porque luego hay gente que es bien dramática para orar, hay gente que es muy elocuente, hay gente que les digo que parece Adela Micha, ¿verdad? Y su oración llena de sinónimos, llena de adjetivos, o sea, una elocuencia que ya quisiéramos 2 o 3. En el caso mío, mi esposa me dice que yo oro como ingeniero, ¿verdad? Muy concreto a lo que debe de ser. Pero realmente no hay un parámetro moderno o actualizado de lo que es, cómo se debe de orar. El Padre Nuestro es el machote o es la enseñanza que nos dejó Jesucristo acerca de cómo orar. Ya luego tendremos una enseñanza al respecto más a detalle. Ahorita lo que yo quiero abordar son algunos pasos, algunas ideas de cómo hacer una oración eficiente, cómo hacer una oración de poder. Si nosotros nos levantamos de aquí y le preguntamos a cualquier persona si ora, en este caso algún hermano en Cristo, pues yo creo que nos va a decir que sí. Luego la siguiente pregunta sería: ¿qué tanto oras? Yo creo que ahí ya lo vamos a hacer tartamudear un poquito, ¿verdad? Hay hermanos que oran muchísimo, lo sabemos y lo vemos y se les nota en su vida, pero la gran mayoría no oramos mucho. Entonces ya los ponemos ahí a pensar. Y luego si nos brincamos al último nivel y le decimos: ¿cuánto tiempo pasas con Dios? ¿Cuánto tiempo estás en oración? Ya no cuántas veces oras, sino cuánto tiempo estás orando. Pues ya es cuando todavía los hacemos batallar más, ¿verdad? Y sobre todo en esta vida moderna, que tenemos una vida en la que andamos corre y corre, en los trabajos no nos da mucho tiempo de muchas cosas, pues realmente el tiempo que pasamos en oración realmente es muy poco. Las oraciones tienen que ser prácticas. Y obviamente, si no practicamos, si no se practica mucho la oración, pues vamos a batallar. Obviamente es como todo. Entre más tiempo estemos orando, entre más tiempo estemos practicando, es como vamos a saberlo hacer mejor, es como vamos a ir mejorando en nuestra oración. Amén. Como vamos a ir madurando en la oración. Es muy conocido y es muy notado que cuando una persona recién llega al Evangelio, o que es todavía un tanto bebé, ¿verdad?, en el Evangelio, la oración normalmente va colmada de puras peticiones. El Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, esto. Normalmente así atiborramos la oración. Y está bien, porque la palabra nos dice que tenemos que pedir. Pero también tenemos que pedir sabiamente. Ya al tiempo que vamos madurando un poquito más, nos vamos dando cuenta de que sí tenemos que pedir, pero tenemos que pedir de acuerdo a la palabra de Dios, porque todos tenemos un propósito, pero el propósito es cumplir el propósito de Dios, no el cumplir mi agenda. Sí, amén. Cuando ya empezamos a entender o a tener esa maduración, es que empezamos a hacer oraciones un poquito más de agradecimiento
y no tanto de estar pidiendo. Sí, amén. Por ahí estuve leyendo un poquito acerca de un pastor, Monroe se apellida, donde él dice que la verdadera pregunta no es si la oración es válida o no, sino más bien entendemos el arte de orar y conocemos cómo funciona la oración. Así lo plantea él. Entonces me hizo muy interesante. Tenemos que entender el propósito de la oración. Tenemos que entender que la oración es una parte de esta disciplina que debemos lograr y detener. Es una parte más de esta vida cristiana. Es la puerta principal, es la llave para entrar a la presencia de Dios. A mí me emociona mucho cuando estoy leyendo los evangelios. Cualquier cosa que pasa por nuestra mente, que se nos ocurre acerca de algo de esta vida y en esta vida cristiana sobre todo, el Señor nos dejó una enseñanza, Jesucristo dejó una enseñanza. Sí, amén. Él nunca nos pidió nada ni pidió nada a sus discípulos sin antes Él hacerlo. Así es. Y la oración es una muestra de ello. En los evangelios nos habla acerca de los tiempos que pasaba el Señor en oración. Y estamos hablando que era el Hijo de Dios. Así es. Estamos hablando que Él tenía una relación directa, que Él tenía una conexión directa con el Padre. Mas aún así, Él pasaba tiempo de oración. Dice la palabra que se levantaba muy temprano a orar. Y realmente todo el día estaba orando. A mí me llama mucho la atención y me gusta mucho la porción de la Biblia cuando Él va y resucita a Lázaro. Hace una oración elocuente y muy bonita. Pero ya después, unos versículos después, dice: y oré de esta manera, Señor, para que toda esta bola de incrédulos vean que sí me escuchas. Entonces, amén. Él mismo nos muestra que el Señor está atento de lo que decimos, de nuestras palabras. Mateo 18:18 dice: les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Es el clásico versículo de todo lo que aten y lo que desaten, ¿verdad? Pero aquí se lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Y cómo logramos hacer eso? Pues con la oración. Por eso la oración es bien importante. La oración es la herramienta más importante que nos dejó nuestro Señor. Amén. Y obviamente no es una herramienta nueva que nos dejó Jesucristo. La oración viene desde los tiempos de Abraham. Recuerden que Abraham, cuando iba en su caminar, cuando establecía campamento, él establecía altar. Y ahí se ponía a orar hasta que el Señor le hablaba y le mostraba hacia dónde se tenía que dirigir. Sí, amén. Si no le mostraba el Señor, él no se movía. Hay por ahí, en alguna ocasión él se movió, vio que no era el camino, o entendió que no era el camino, se regresó a donde estaba, en el campamento anterior, y otra vez plantó altar hasta que el Señor se volvió a mostrar. Entonces, he ahí la importancia de la oración. Todo lo que pidamos en oración, todo impacta los cielos. Todo toca el corazón de Dios. Todo se ve reflejado en nuestro entorno. Toda la dimensión espiritual se impacta. La dimensión física, la dimensión material. Cuando yo leo acerca de esto, me acuerdo cuando yo tomaba clases, cuando era todavía estudiante, y estábamos viendo economía. No sé si han llevado economía en su escuela, pero, por ejemplo, una situación económica normalmente no impacta la política. A lo mejor no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero se los voy a platicar porque a mí me llama la atención esto. Pero una decisión política impacta inmediatamente la economía. Entonces, cuando yo leo esta parte, me recuerda a mí esa enseñanza, porque
una oración fuerte, una oración poderosa, una oración decisiva va a impactar nuestro mundo físico. Amén. Amén. Estamos trabajando en un mundo espiritual, estamos orando espiritualmente, estamos orándole al Señor. Pero está tan relacionado que a veces no lo entendemos. De hecho, muchos de nosotros no sabemos o no entendemos la magnitud de la situación espiritual que se mueve. O sea, no hay nada físico que no se mueva espiritualmente. Así es. Es así de poderoso este asunto. Amén. Pero bueno, lo inquietante, y es lo que inicié diciéndoles, es que muchos cristianos no oran. No oramos, ¿verdad? Algunos. Resulta muy curioso, resulta irónico inclusive. Nos debe de inquietar. Luego también yo les platico la anécdota que luego hay muchos hermanos que no sé si les ha pasado. Dice, hermano, estuve orando por ti. Y luego yo me pregunto, ¿será? Sí oró. ¿O cuántas veces oró? O a veces al revés, que luego hay gente que está pidiendo oración. Cualquier oración es escuchada. Estoy de acuerdo con eso. No. Pero luego me pregunto, una oración para que sea eficaz y que sea con un espíritu correcto, debe de esa persona tener un espíritu y una vida correcta. Amén. Porque si no, es como nos decía en alguna ocasión un pastor, las oraciones rebotan. Y realmente no es cierto, porque todas las oraciones las escucha Dios, pero obviamente lo que sí sucede es que no las atiende. Así es. Entonces luego andamos pidiéndole oración a gente que, digo, qué bueno, todo el mundo debe de orar, y si oran por nosotros, excelente. Pero vaya, me refiero a que la oración, y si nosotros nos comprometemos a llevar una vida de oración, eso va a ser poderoso, porque cualquier oración que hagamos, cualquier oración que le demos al Señor va a ser escuchada y va a impactar esta vida física. Amén. Para mucha gente, la cuestión de la oración les resulta muy aburrido. O sea, es muy interesante, pero la gente cuando llega a Cristo, una gente que llega nueva a Cristo, acepta muy bien muchas cosas de la vida cristiana. Acepta la adoración, acepta la alabanza, acepta el tipo en el que llevamos el culto. Es un chorro de cosas, o muchísimas cosas las que se aceptan. Inclusive se acepta la oración y la entendemos, pero realmente no la cumplimos y no la hacemos como debe de ser. No la valoramos. Como que es lo último que termina de caernos el 20 de lo importante que es. Y realmente es lo primerito que deberíamos de tomar en cuenta. Les decía que no, el problema es que a veces no entendemos cómo opera la oración. Y yo me lo he preguntado, no sé si ustedes, pero yo me lo he preguntado, ¿sí me escuchará? Yo sé que me escucha, pero más al inicio, cuando no tenía tanta madurez, me preguntaba, pues es que a lo mejor nomás escucha a Dante Gebel, a lo mejor nada más escucha a Joel Austin, a esta señora Isabel Contreras. Meyer, Isabel Contreras, bueno, tantos hombres poderosos y mujeres poderosas en la palabra de Dios. Pero realmente el Señor se goza de escucharnos orar. Así el más pequeño, el más insignificante, Él nos escucha. Porque realmente Él lo que busca es un corazón dispuesto. Obviamente esa gente, como la que les estoy mencionando, pues ya tienen una cierta unción que han recibido de Dios y llenan estadios. Y la cuidan. Obviamente, pero tienen que también mantener esa conexión con el Señor. Batallamos para entender cómo opera la oración. Otra persona que estuve por ahí leyendo, Reese Howells, dice que mucha gente se le acercaba a él preguntando que si cómo era la voz de Dios. Y hubo por ahí un joven que le dijo, bueno, pues es que la voz de Dios no te la sé describir, pero lo que sí te puedo decir es que la entiendo y la sé distinguir. Luego esto me recordaba también cuando
Las señoras, este ejemplo lo ponía mucho otro pastor. Decía, cuando las señoras están en una piñata, todo el mundo está platicando y en la chirinola y riéndose, etcétera, pero si oye por ahí un grito, ¡ah!, inmediatamente la señora sabe, ese es mi bebé, ese es mi niño. Así es. Entonces, cuando ya logramos compenetrarnos en una vida de oración con el Señor, nosotros vamos a entender cuál es la voz de Dios. Vamos a saber realmente cuál es la voz de Dios. Amén. El que nos ataca todos los días con miles de pensamientos, no es ni siquiera el diablo, somos nosotros. Así es. Nosotros mismos somos los que nos saboteamos. Luego de esa voz que escuchamos nuestra, es de donde el enemigo toma partido y es con lo que nos ataca en muchísimas ocasiones. Pero cuando ya logramos esa conexión con el Señor, cuando ya identificamos la voz, nos vamos a poder dar cuenta y vamos a poder distinguir cuáles pensamientos son nuestros o del enemigo que tenemos que eliminar y cuáles son los pensamientos y las cosas que nos está pidiendo el Señor, y podemos escuchar la voz de Dios. Recuerden cuando Dios creó al género humano y le dio la tarea a Adán de ejercer dominio sobre la creación. Así es como debemos de ejercer dominio sobre las cosas físicas, porque el Señor nos dio esa potestad de poderlo hacer. Amén. Y lo podemos hacer por medio de la oración. Gracias, Señor. Por lo tanto, vamos a ver 5 puntos, y no son los de Adal Ramones, ¿no? Vamos a ver 5 puntos de cómo poder volver más dinámica nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración. Amén. Número 1, nos tenemos que volver a Dios. Ya ahorita lo comentamos, nos tenemos que volver a Dios. Él nos escucha. Él está ahí para nosotros. Hay mucha gente que se minimiza o piensa que no tiene, que es tan mal, a veces así lo dicen, ¿verdad? Yo he escuchado gente que lo dice, es que soy tan mal y soy tan pecadora que no creo que me escuche Dios. Pero sí lo hace. Nada nos puede separar del amor de Dios. A veces pensamos que Dios está muy ocupado, como les decía, atendiendo oraciones de otra gente más famosa. Pues no, sí nos escucha. Él está ahí diariamente para escucharnos. Entonces, lo primerito que tenemos que hacer es acercarnos a Él. Saber que estamos ahí, que nos está escuchando, que Él está para nosotros. Tenemos que entenderlo de esa manera. Tenemos que eliminar toda brecha. Tenemos que eliminar toda situación que sentimos o que estemos sintiendo que nos aleja de Dios. No es cierto, no es verdad. Él está ahí para nosotros. Amén, amén. Cuando el pueblo de Israel se lamentó por la situación en la que estaban, cuando entraron en queja, Dios les dejó claro que necesitaban dar pasos concretos para esos malos caminos. Y la situación es que Él está esperando que nos acerquemos a Él, que nos humillemos a Él. Segunda de Crónicas 7, del 13 al 15, vamos a leer esta porción. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. El siguiente hasta el 15. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Uno más. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Aleluya. Si se dan cuenta, lo único que tenemos que hacer es acercarnos, Sí, amén. humillarnos al Señor y empezar a orar. Él está esperando que nos acerquemos. Tenemos que volvernos a Dios. Amén. Sabemos que las circunstancias difíciles van a venir. El estar en Cristo no nos garantiza una vida color de rosa. En ocasiones a veces es al revés, ¿verdad? Parece ser que a propósito nos empiezan a llegar situaciones difíciles. Pero aquí la pequeña gran diferencia es que tenemos la herramienta para salir adelante.
y podemos activar el reino de los cielos a nuestro favor por medio de la oración. Necesitamos una disposición sincera y nuestro Padre va a cambiar las circunstancias. Aquí lo acabamos de leer. Sí, amén. Él va a escuchar nuestro clamor. Por lo tanto, tenemos que arrepentirnos, tenemos que apartarnos del pecado, volver nuestra mirada a Dios. Y estos son las tres pequeñas claves que van a permitir que nos acerquemos y tengamos una relación más directa con el Señor. Arrepentirnos, apartarnos del pecado y volvernos a Dios. Les puedo asegurar que con eso los milagros van a empezar a suceder. Amén. Punto número 2. Tenemos que orar en todas circunstancias. Dios siempre es Dios. Él es nuestro Padre. Él se preocupa por nuestras necesidades. No es algo casual, no es espontáneo. Él existe ahí desde antes de los tiempos. Él está ahí. Entonces, si Dios está atento a nosotros, ¿por qué lo olvidamos cuando todo va bien? Esa es una pregunta que les hago, ¿verdad? Y nos pasa a todos. Cuando no tenemos problemas, cuando todo aparentemente está bien, que no tenemos circunstancias difíciles, nos alejamos. Es cuando empezamos a perder esa vida de oración, es cuando empezamos a dejar de congregarnos, es cuando nos enfocamos en otras cosas y no buscamos de Dios. Como que el Señor se vuelve en el rómpase en caso de urgencia, ¿verdad? Rómpase en caso de incendio. Y es algo que no debemos olvidar. El apóstol Pablo escribió algo que debe de animarnos, debe de darnos ánimo a buscar a Dios en cualquier circunstancia. Efesios 6:17 es una oración o declaración muy famosa, ¿verdad?, de la Biblia. Dice: pónganse la salvación como casco. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque luego encuentro aquí que me da más revelación de los versículos. Dice: póngase la salvación como casco y tome la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Amén. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Aleluya. Es un poquito a lo que la traducción de Reina, esta es la versión internacional. Perseveren en oración por todos los santos. Tenemos que mantener una oración constante. Debemos perseverar en la oración. Pero aquí lo que me gustó de la Nueva Traducción Viviente es que dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Amén. Yo lo entiendo como que todo el día tenemos que estar orando. Sí, amén. Todo el día, todo el día. Nuestra vida de oración necesariamente debe tener una nueva dinámica. Y esa nueva dinámica es parte de la decisión de buscar a Dios. Todos los días nos tenemos que levantar con la consigna de buscar al Señor, de hacer bajar los cielos a nuestra vida. Punto número 3. Tenemos que persistir en la oración. Es como un atleta. Todo el que persevera alcanza, llega a la meta. En mi trabajo estoy ayudándole a un hombre que ahorita está atravesando por una situación de divorcio. Y él todavía está un poquito renuente a entregarse al 100% a seguir a Cristo así como nosotros, pero sí me escucha, sí está aprendiendo cosas. Y me decía que después de que, porque ya hizo la oración de fe, me decía que después de haber hecho esa oración se sentía muy diferente, se sentía muy cambiado, se sentía entusiasmado. Amén. Se sentía muy alegre. Amén, amén. Pero yo le decía precisamente esta parte, le digo: nada más acuérdate y recuerda que tienes que mantenerte, perseverar, porque esto es una carrera de maratón. O sea, no son 100 metros planos ni 200, es un maratón. Y van a llegar situaciones en las que te van a hacer sentir igual o peor a como estabas antes, pero tienes que mantenerte. Tenemos así que hacerlo nosotros, todos. Sí, tenemos que mantenernos, perseverar
y vamos a llegar a una meta. Aleluya. Tenemos que fijarnos una meta y persistir en ella. ¿Y cuál debe ser esa meta? Pues estar cada día más en la presencia del Señor. Bueno, es lo que a mí se me ocurre y es lo que yo les recomiendo de acuerdo a lo que estamos tratando como tema. Tenemos que día a día hacernos o hacer el esfuerzo extra de acercarnos al Señor. Así es. Comprometernos día a día. Bueno, pues hoy oré, no sé, 5 minutos, mañana tengo que orar 6 o 7 minutos. Y cada día, hasta lo que acabamos ahorita de ver y de leer, tenemos que orar en lenguas, tenemos que orar en el Espíritu todo el día. La clave es la persistencia. La persistencia es lo que nos va a marcar la diferencia. El apóstol Pablo conocía la importancia del principio de la persistencia. Y ahí nos lo vuelve a decir en Efesios 6:18. Manténgase alerta y sea persistente en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Amén. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es un poquito de lo que ya habíamos leído. En otra de las cartas de Pablo, la primera de Tesalonicenses 5:17, nos dice: nunca dejen de orar. La Nueva Traducción Viviente dice: nunca dejen de orar. Amén. No quiere decir que si tienen un amigo que se llame César, no lo inviten a orar, ¿verdad? A orar sin César. Es nunca dejen de orar. Amén. Estamos pidiendo la intervención de Dios si es que deseamos que lo imposible se haga. Tenemos que pedir que Dios esté con nosotros, que Él intervenga. Debemos de perseverar y permanecer. No debemos darnos por vencidos tan fácilmente. Solo de esa manera podremos ver que las circunstancias van a cambiar. Y lo que jamás pudimos ni siquiera imaginarnos va a suceder, se va a volver realidad. Aleluya. Yo sé, porque así se nos ha dicho, y la palabra nos lo vuelve a decir, que cosas imposibles para el hombre van a suceder. Amén, amén. Yo sé que de aquí en estas salas va a sanar gente, Amén. va a levantarse gente de sillas de ruedas, Aleluya. va a sanar gente de cáncer. Amén, amén. Y no porque lo hagamos nosotros, sino porque el Señor, en su infinita misericordia, así lo ha dicho. Así es, gracias, Señor. Él es el que es el hacedor de todo. Él es el Dios de lo posible. Todo en Dios es posible. Amén, amén. Número 4, debemos de tener la certeza que Dios va a hacer algo grande, como lo que les estoy diciendo. Cuando oramos, lo hacemos por algo grande. Tenemos que exaltar a ese Dios poderoso. Tenemos que pedir por cosas que sabemos que Él puede responder y hacer. No como último recurso, ya les decía, sino como primera opción. Por medio de Él es que podemos pedir salud. Cuando ya los médicos llegan a su límite, es cuando mucha gente empieza a pedirle ayuda a Dios. Pero nosotros desde un inicio sabemos que Él nos puede sanar. Así es. Él puede restaurar matrimonios. Amén. Él puede restaurar relaciones con los hijos, con la familia. Siempre, siempre, siempre sucede algo grande cuando estamos con el Señor. Amén. Él es el Dios de milagros. Mateo 16:19. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Amén, amén. Ya ahorita lo habíamos
visto también. Pero he aquí la promesa del Señor, que por medio de la oración podemos atar y desatar. Podemos hacer que el reino de Dios venga a nosotros, venga a nuestra casa, venga a nuestro trabajo, venga a cualquier problema que estamos cursando, que estamos pasando. Cuando doblamos rodilla en oración, se va a comenzar a manifestar la grandeza de Dios. Él nos oye, Él atiende nuestro clamor, porque debemos saber que no estamos batallando, no estamos combatiendo con nuestras fuerzas, sino que tenemos a ese aliado poderoso. Es el que nos va a librar de esas batallas, es el que nos va a hacer vencedores, es el que nos va a hacer ganadores. Pero tenemos que confiar plenamente en Él. Es por medio de la fe que se activa todo ello. Les recuerdo que tenemos que reunir 3 cosas: una vida limpia, adecuada, como les decía ahorita, para acercarnos al Señor; la oración, obviamente, que es el tema que estamos viendo; y la fe. Tenemos que creer. Cuando le oramos al Señor, tenemos que estar conscientes y debemos de tener la certeza que el Señor está obrando. Amén. Debemos de estar seguros porque sabemos el Dios que tenemos. Sí, amén. Me ha sucedido, y bueno, pues yo creo que ustedes también lo han visto, en muchas ocasiones cuando oramos constantemente y que oramos continuamente, sería la palabra, por una situación, por una misma situación, quiere decir que no estamos creyéndole al Señor. Y no quiere decir que únicamente oremos una vez y ya lo dejemos de hacer. Vaya, podemos volver a orar por la misma situación. Pero si todos los días y a cada momento estamos orando por lo mismo y lo mismo y lo mismo, quiere decir que algo no está bien, no está pasando. No le estamos creyendo al Señor. Acción de gracias. Tenemos que saber que el Señor nos escucha y que el Señor va a obrar. Esa es la fe que debemos tener. Por ahí estaba leyendo una biografía, les platicaba a los muchachos de Wesley. Sobre eso les quiero hablar la próxima semana. Estaba leyendo una biografía de él y estaba... hay una porción ahí donde dice que él en alguna ocasión estaba atravesando el mar, iba en un viaje en el mar, y estaba el mar obviamente con una tormenta, se puso feo la situación, y él estaba en su camarote en el barco. Para cuando él se dio cuenta de la situación, él lo único que hizo fue ponerse de rodillas, orar, y lo dio por hecho que todo iba a estar bien. Amén. No pasaron muchos minutos, pocos minutos, salió a la cubierta y ya estaba el mar en calma. Aleluya. Eso a mí me gustó y me emocionó mucho. Le decía a los chicos, cuando leemos la palabra de Dios, obviamente vemos y leemos relatos de hombres y mujeres poderosas en la palabra de Dios, en la Biblia. Pero yo cuando empecé a leer acerca de Wesley y de otros hombres por ahí, lo empecé a hacer precisamente buscando evidencia de que el Señor sigue respondiendo igual. No porque lo dude, no porque crea que no lo hace, sino para poder dar precisamente testimonio de que sí lo sigue haciendo. Sabemos que lo sigue haciendo y lo sabemos porque vemos testimonios en la vida diaria, pero realmente no están documentados. Entonces en algún momento se nos pierde o se diluye un poquito ese testimonio. Entonces yo lo que estaba tratando de encontrar era ese tipo de cosas que nos demuestre que el Señor sigue obrando. Bueno, eso les digo que es un poquito de lo que espero que la próxima semana platiquemos. Número 5. Más que tip es una recomendación. Ya sabemos que la oración es poderosa, ya sabemos que la oración es lo mejor que nos puede pasar. Y si oramos, los milagros van a ocurrir. Sí, amén. Ahora, si hacemos intercesión, el Señor se manifiesta aún más.
o vaya, se manifiesta con mayor gozo, porque la intercesión viene a ser una cristofanía, el nosotros sacrificarnos o el nosotros pedir por los demás, que eso fue lo que vino a hacer nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. Él vino a rescatarnos, a salvarnos, Él pagó nuestras culpas, Él pagó por nuestros pecados, Él intercedió por nosotros. Entonces cuando nosotros oramos en ese espíritu intercesor, pues el Señor se goza aún más, porque estamos dejando de lado un poquito nuestras necesidades y estamos pidiendo por los demás. Tenemos testimonios, inclusive en la familia, cuando Diego estaba muy bebé, ustedes ya lo saben, él estuvo malito, estuvo internado en el hospital, y no fue sino hasta que la mamá de Diego, mi esposa, empezó a orar por los demás niños que estaban malitos, fue que Diego se recuperó. Amén. La oración de intercesión o la oración intercesora es poderosa. Aleluya. También eso nos enseñó Jesucristo, que tenemos que orar en grupo. Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Sí, amén. Si oramos en grupo, si oramos poniéndonos de acuerdo en ciertas situaciones, el Señor se goza, el Señor nos ayuda, el Señor está al pendiente de nosotros. Amén. Aquí me recuerdo también un poquito de otras enseñanzas que hemos tenido. Obviamente la intercesión, es lo que les vengo diciendo, es poderosa, pero cuando lo hacemos en grupo y lo hacemos por una buena causa, por un propósito del Señor, pues Él obra. Así es. Él obra inmediatamente. Él nos va a sacar de cualquier situación difícil. Tenemos que orar, tenemos que ponernos de acuerdo para orar. Por ello, cuando a veces publican por ahí que hay que orar por Venezuela, hay que orar por cierta situación, cierto país, es muy importante que sí lo hagamos. Así Luego, es. ahora que está muy de moda los WhatsApp, ¿verdad? Los WhatsApp hay cristianoides y demás. Aleluya, hermano, gloria a Dios, y todos dicen amén, amén. Y hay que orar por X o Y persona o X situación, y todos ponen amén, amén, y se satura de puros amén, pero yo me pregunto, ¿y cuántos de esos amén realmente oraron? Porque realmente pues nos ha pasado a todos, ¿verdad? A mí en alguna ocasión también me sucedió que amén, y se me fue la onda y no oré. Entonces realmente tenemos que orar. Así es. Y yo lo que les recomiendo es cuando sale por ahí alguna publicación, alguna situación de oración, en ese momento. No necesita hacer una oración de horas. Les va a quitar 1 minuto, 2 minutos, un momentito y adelante, pero ya oraron. Sí, ya cumplieron. Sí, ya cumplieron, porque luego es como les decía, mucha gente, muchos hermanos ponen amén, amén, gloria a Dios, y quién sabe si oraron. Entonces sí hay que tener atención en eso. Si deseamos impactar el mundo físico, ya lo decíamos, tenemos que hacerlo por medio de la dimensión espiritual en la oración. No basta con buenos deseos, no basta con estar leyendo por ahí libritos automotivacionales y demás, sino realmente tenemos que ponernos a orar. La oración no debe de ser una opción. La oración es una necesidad. No lo podemos dejar como opcional. Es necesidad. Si no oramos, así se los voy a poner, si no oramos, el cielo no va a poder interferir en nuestros asuntos. Porque hay legalidades. Luego vamos a ver un poquito de eso, porque es otro tema muy extenso. Hay legalidades, pero si nosotros no externamos ayuda, no pedimos ayuda, no oramos, el cielo no va a intervenir. Así es. No se va a mover.
Eso es a lo que se refieren algunos hermanos con que el Señor no escucha. Tenemos que orar. Tenemos que tener presente que por medio de la oración es que hacemos que ocurran las cosas. Es una decisión que tomamos que va a impactar nuestra vida para siempre. Recuerden que el Señor nos dio libre albedrío. Al Señor no le cuesta nada hacer las cosas, y lo vimos desde el Génesis, o lo vemos desde el Génesis. Él con una palabra puede crear, con su palabra. Él puede hacer muchísimas cosas, pero Él está esperando que nosotros tomemos la decisión de pedirle, de orar. Amén. Y eso es lo que Él está esperando, que lo hagamos, y en ese momento Él va a impactar con su respuesta. Podemos lograr que lo imposible se haga posible. La decisión, ahora sí que como político, ¿verdad? La decisión está en sus manos. Y hoy, como les decía en algún mensaje hace unas semanas, hoy es el momento de tomar esa decisión. Hoy tenemos que cambiar nuestra vida y convertir nuestra vida en una vida de oración. Es muy importante que decidamos hacer ese cambio. Como les decía en un inicio, todos damos por hecho que al estar en Cristo y ser cristianos somos muy buenos para orar, y todos oramos, pero realmente nos hemos dado cuenta que no, nos falta mucho. Nos falta mucho, y realmente el problema o las situaciones difíciles que nos siguen aquejando, ya sea en la comunidad, en el país, inclusive en el mundo, serían menos si realmente todo el mundo cristiano orara como debe de hacer. Así es. Debemos de tomar esa decisión. Tenemos que orar. Amén. Y bueno, vamos a orar en este momento. Quise hacerlo un poquito corto porque tenemos la intención de celebrar la Santa Cena. Entonces nos ponemos de pie, vamos a hacer una pequeña oración.